Quien estuvo a cargo de la construcción de esta basílica, por supuesto que no fue Vittorio Amadeo, el duque, sino que fue el arquitecto Filippo Juvaro. Vinieron a conocer el lugar del accidente y por supuesto la basílica de Superga, por lo cual por estas callezuelas caminaron Amadeo Carrizo, Di Stefano y también La Bruna y el resto del plantel de River. Hola gente, ¿cómo están? ¿Cómo andan? Bienvenidos a un nuevo video de Free Tour. Mi nombre es Facundo Bonín y en este video vamos a estar visitando la Basílica de Superga y también les voy a estar contando una historia tremenda más allá del surgimiento de esta basílica, que tiene que ver con el fútbol y puntualmente con un equipo argentino, en este caso River Plate. Una historia fuerte pero interesante para escucharla y para entenderla. Ese colectivo detrás nos va a llevar hasta la Basílica de Superga por un camino bastante pronunciado, curva contra curva, sobre las colinas en los alrededores de Torino. Así que quédense viendo el video hasta el final. Les tengo que pedir que por favor lo compartan, lo comenten, se lo pasen a amigos, conocidos, así el canal crece poco a poco. Y ahora sí, me voy porque si no me deja el colectivo. Pero antes de ingresar a la Basílica de Superga y contarle un poco la historia de cómo fue que deciden construir un templo cristiano religioso aquí en la colina, en las afueras de Turín, tan alto, tan lejos, les dejo un poquito esta vista de la ciudad de Turín, ahí pueden ver un poco, y la verdad que mi admiración hacia los choferes de los colectivos para subir hasta aquí. De hecho, hay lugares en ciertas curvas que cuando vienen autos de frente uno tiene que parar para darle paso al otro, es una locura. No quiero imaginar lo que debe ser en épocas de invierno cuando está la ruta nevada. Bueno, tremendo, así que unos fenómenos los choferes. Y ahora sí, vamos a conocer un poco la historia de esta tremenda basílica. Ahora sí es momento de contarles un poco la historia acerca de cómo y por qué se construye esta basílica. Tenemos que ir para el año 1706, cuando tropas franco-españolas y con otros aliados, como en este caso Austria, deciden invadir la ciudad de Torino. Quien estaba al mando de aquel ejército era Luis XIV. Habían tomado la ciudad de Torino, las fuerzas defensoras de este lugar estaban al mando de Vittorio Amadeo II, quien junto a otros comandantes deciden venir hasta esta colina para ver la batalla desde lo alto y tratar de sacar alguna conclusión o ver si podían resolver el conflicto. Resulta que aquí había como una estatua de madera de la Virgen María, a la cual Vittorio Amadeo II, el duque, le hace como una especie de juramento. En caso de que las tropas invasoras se replieguen, abandonan la ciudad, él iba a construir una basílica en este lugar como en agradecimiento a la Virgen María. Cuestión que poquito después se retiran las tropas franco-españolas y él tiene que cumplir con la palabra. Cuestión que poco tiempo después, en 1717, se coloca la primera piedra en este lugar y para 1731, no me acordaba de una fecha, es finalizada y inaugurada esta Basílica de Superga, una especie de agradecimiento, honor hacia la Virgen María, que, como cuenta la historia, fue quien derrotó o hizo que los ejércitos invasores se retiren y liberen la ciudad de Torino. Quien estuvo a cargo de la construcción de esta basílica, por supuesto que no fue Vittorio Amadeo, el duque, sino que fue el arquitecto Filippo Juvaro. La altura de esta basílica es de 75 metros
y está a unos 672 metros sobre el nivel del mar. O sea, estamos en una colina que si bien no es la zona de los Alpes, pero estaría como a los pies de los Alpes, por decirlo de alguna manera, en esta región acá de Torino. Después el estilo arquitectónico, que ya le voy a estar mostrando un poco más, es como una especie de una mezcla de barroco con clasicista, una mezcla un poco de eso, que es un poco difícil de diferenciar o de clasificar dentro de una categoría de arquitectura. Y ahora sí, gente, antes que se nos venga la lluvia, vamos a ingresar para conocer el interior de esta hermosa basílica. Podemos ingresar porque hay mucha gente. En la parte donde está la estatua de la Virgen María de madera, que se remonta a aquella época. Y después, por último, vamos a ir a la parte de atrás, donde está la historia del equipo de fútbol del Torino Fútbol Club, el accidente sufrido ya por 1949 y la relación con River Plate. Vamos a ingresar. Bueno, mucha gente, se ve que vienen de escuelas, cosas así, porque hay muchos niños en colectivos y demás. Bueno, voy a tratar de simular lo más posible para grabar, porque mucho no nos dejan cuando hay gente, eso me dijeron. Si hay gente no se puede grabar. Vamos a ver la cúpula. Bueno, esas columnas que vemos gigantes ahí son todas de mármol. Bueno, aquellas que tenemos ahí también. O sea, tiene un valor arquitectónico impresionante este lugar. Y por allá tenemos donde están los restos de Vittorio Amadeo II, y también donde está la estatua de madera de la Virgen María, a quien se le hizo este pequeño juramento o promesa. Sepan entender que grabé lo que pude, porque mucho no dejan, más que nada cuando hay gente, y hoy está lleno, hoy es día sábado, está lleno de gente. En un momento estaba grabando disimuladamente lo posible, vi que se me acercaba la señora de seguridad que está ahí, le digo, scusa, una domanda, y ahí le pregunté por la Virgen, y me dice que es original, como yo le había dicho, no es de madera totalmente, sino que la parte de adentro sí, es original, de una especie de madera, una cosa así. Después tiene una cobertura de otro material que no sé muy bien qué es, pero en el interior sí se encuentran los restos de aquella Virgen de madera del año 1700 aproximadamente, un poco antes también, que ya estaba en este lugar, y que cuando llegó el duque Vittorio Amadeo II se encontró con esta capilla y hizo el juramento o el voto. Ahora sí me dirijo hacia la parte de atrás de la basílica, porque le voy a estar contando esta historia muy fuerte pero muy interesante, y nos remontamos al año 1949, no hace tantos años. El equipo del Torino Fútbol Club venía de jugar un partido amistoso en Lisboa contra el equipo de Benfica, porque el capitán del Torino se despedía del equipo, se retiraba del fútbol. Hicieron un partido amistoso de despedida, pero cuando retornaban hacia Torino tuvieron un accidente y se estrellaron contra la parte de atrás de la basílica, que les voy a estar mostrando ahora. Y aquel día fue una conmoción total, no solo para la ciudad, sino para la parte del ambiente del fútbol y para Italia entero, por supuesto. Ahí tenemos las víctimas, algunas de las víctimas de aquel accidente, jugadores del plantel. En total murieron 31 personas, entre jugadores del Torino Fútbol Club, dirigentes, bueno, por supuesto pilotos del avión, periodistas y demás. 31 en total en aquella tarde del año 49. Bueno, ahí podemos ver un poco la parte de atrás de la basílica donde se estrelló este avión, que como les dije venía de Lisboa, de un partido amistoso. Ahí tenemos un cartel, el Torino Fútbol Club, conocido en aquella época como el Gran Torino, porque cuentan que era un equipo fenomenal. Esa década del 40 al 50 ganó la mayoría de los torneos locales. Para agregar un poco más, para tener noción del gran equipo que era, 10 de los 11 jugadores de la selección italiana pertenecían al Torino. Que tenemos una especie de santuario
en homenaje a no solo a los jugadores, sino a toda la gente que falleció, por supuesto. Tenemos el equipo de aquel año. Pues tenemos muchas ofrendas que la gente va dejando, banderas, papeles, flores, escritos y demás. Por allá tenemos de otros equipos, gente de otras partes de Europa y del mundo que viene y le deja como en conmemoración de regalo. Y ustedes se preguntarán, pero ¿qué tiene que ver River con todo esto? Bueno, el equipo millonario, ni bien se entera de esta noticia, se ofrece a venir a jugar un partido amistoso para recaudar plata para los familiares de las víctimas. Han quedado básicamente en el desamparo las familias de estos jugadores y las víctimas en general, como dirigentes, trabajadores de la empresa Aerolíneas y demás, y periodistas también, por supuesto. Entonces River viene a jugar un amistoso ese mismo año a Italia, en este caso a la ciudad de Torino, donde hacen como una especie de seleccionado de jugadores italianos de diferentes clubes para jugar contra River, un gran gesto del equipo millonario, que deja un equipo suplente, la reserva básicamente, para jugar el torneo local, y así vienen con los mejores jugadores que tenían en aquel entonces, épocas de la máquina de River, también un equipazo, donde se empezaban a lucir jugadores que con el tiempo iban a ser históricos y siguen siendo muy reconocidos hasta el día de hoy, como por ejemplo ustedes conocerán, más que nada la gente de River, Ángel Labruna, el arquero Amadeo Carrizo y Alfredo Di Stefano, nada más y nada menos que aquellos jugadores jugaban en ese equipo de River que con el tiempo fueron reconocidos a nivel mundial. Eccoli, De Cicco, Di Stefano, Labruna, Coll. Loustau, la più celebre ala sudamericana, Iacono, piccolo, grande, mediano, Carrizo, Baghi e Soria, il trio di difesa, Rossi, centro sostegno della nazionale argentina. Comincia questa luminosa prova di come il gioco del calcio possa diventare auto. Di Stefano, dalla scivolata alla saetta, alé. Aquel día quedó una especie de amistad muy fuerte entre el Torino Fútbol Club y el River Plate. Fue tal que en el año 2019, cuando se cumplen 70 años de este accidente, el Torino saca una camiseta que les dejo aquí en pantalla, como la de River, con los colores del Torino por supuesto, en reconocimiento o en agradecimiento a River por aquella ayuda de aquella época. Esto es lo que les decía, que hay muchas camisetas, bufandas y ofrendas de diferentes selecciones y equipos del mundo. Podemos ver varios equipos, muy variado todo. En su mayoría por supuesto del Torino, pero hay de otros equipos. Y por aquí tenemos algo que les quería mostrar. Diego Armando Maradona, un escudo de River, está Enzo Francescoli. Fue tal la conmoción por aquel accidente que todos los fallecidos se velaron en el centro de la ciudad y cuentan que concurrieron miles y miles de personas. Pero esto no es todo. Se acercaba el Mundial de Brasil 1950, Italia venía a ser el último campeón en el año 38, ya que los dos siguientes no se disputaron por la Segunda Guerra Mundial. Era tal el pánico y el miedo que había quedado que los jugadores decidieron viajar a Brasil al Mundial de 1950 en barco. No quisieron viajar en avión, lo hicieron en barco y tardaron 18 días en llegar de Italia a Brasil. Después, la selección italiana no tuvo una buena performance. Muchos cuentan que habían llevado varias pelotas, o así cuenta la historia por lo menos, para ir practicando un poco en el barco, y que cuando llegaron allá ya no tenían ninguna, muchas se iban al agua y imposible ir a buscarla. Así que muy interesante de historia, a mí me gustó mucho cuando la conocí. Espero que les haya gustado, y si quieren saber un poco más pueden investigar, que seguramente hay un poco más que nada de la parte de River, de intercambios y visitas con el paso de los años que han hecho, y esta gran amistad que sigue entre argentinos y tanos. Gente, hemos llegado al final de este video, muy atrapantes. Primero, por un lado, la historia de la construcción de esta basílica, que tiene que ver un poco con el conflicto bélico de aquella época, que era muy común en esta región, principalmente en toda Europa, pero principalmente en el Piamonte. Y le cuento una pequeña anécdota para que tengan en cuenta y para que puedan entender la disputa que había territorial en esta zona, en el norte de Italia. La partida de nacimiento de mi ancestro, que es de por aquí cerca, de Torino, está en francés. Esto quiere decir que en aquella época, cuando se registró el nacimiento, allá por 1849, 1850, este territorio, o por lo menos esa partecita, era territorio francés. Hoy en día, por supuesto que es parte de Italia,
Pero bueno, también pasaba de que esos territorios en algún momento pasaban en poder de Austria, después volvían a ser dominio italiano y así continuamente hasta que, bueno, hasta la unificación de Italia, que de alguna manera se termina un poco con esto. Esto ha sido todo por hoy. Sigan prendidos al canal, me pueden seguir en Instagram también, que voy a estar subiendo más videos de Italia, de esta región, de las montañas, que hay mucho para mostrar, muchas historias atrapantes para contar. Así que bueno, nos estamos viendo en el próximo video.